Ahora mismo ustedes están viendo esta cantidad de servicios que yo tengo en mi computador. Por eso en este video les enseñaré a cómo quitar la mayoría de esta cantidad enorme de servicios de su computadora. En nuestro teclado hay un botón de Windows como este que ven aquí en pantalla. Lo van a presionar y luego les va a abrir esta ventana que ven aquí. Directamente van a escribir servicios. Y les va a aparecer esta aplicación que están viendo aquí. La vamos a abrir porque vamos a necesitar sacar un servicio en específico que vamos a buscar casi al final, como están viendo aquí. Nos vamos bien al final y vamos a buscar un servicio que se llama Sysmine. Vamos a deshabilitarlo y pues bueno, yo lo tengo deshabilitado, pero lo voy a iniciar nada más para mostrarle cómo sería el deshabilitarlo. Vamos con clic derecho sobre él, detener. Y carga esta ventana que ven aquí. Es muy rápido, muy sencillo, pero evidentemente como ustedes tendrán más tiempo con el servicio, tal vez les demore un poco más. Aunque eso no va a hacer ninguna diferencia. Una vez que esté deshabilitado, vamos a irnos a propiedades y después vamos a quitar el inicio, porque tiene un tipo de inicio y es en automático. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que automáticamente tú inicias tu computadora, tu Windows, él se va a iniciar detrás. Lo que vamos a hacer es quitarlo completamente de Windows para que no nos esté incomodando más. ¿Bien? Vamos a deshabilitarlo. Pero muy importante, ya que está deshabilitado, se los voy a decir, esto puede ser totalmente reversible. Pueden hacer el video en reversa, van a agarrar y lo ven de nuevo, ven dónde me metí de nuevo y lo pueden volver a habilitar. Esto en caso de que dé problemas, aunque yo no creo que dé problemas actualmente por las cantidades de memoria RAM que tenemos nosotros en la actualidad. Yo en mi caso tengo 12 GB de RAM, pero normalmente solemos tener en promedio, digo yo, que 4, 6, 8 GB de RAM. Yo creo que vendría siendo un promedio bastante bien y creo que no va a ser necesario que tengas activado el Sysmine, ya que este crea como una especie de partición de RAM en tu disco duro o SSD. Entonces, bueno, ya está totalmente deshabilitado. En caso de que no te funcione correctamente, puedes volver a hacer el video y activarlo. Y bueno, sufrir con él porque es un servicio que gasta bastantes recursos tanto en procesador como en RAM. Lo siguiente que vamos a hacer para estar reduciendo lo que vendría siendo ese número excesivo de sus procesos, exactamente, es irnos a dar Windows más R y la típica de msconfig. Vamos a abrirlo y nos abre esta ventana. Es muy importante que nos abra esta ventana porque aquí vamos a cambiar unas cosas del inicio, pero más que todo en los servicios, porque bien aquí hay esta palomilla que ven aquí que la podemos activar, que dice ocultar todos los servicios de Microsoft, que vendría siendo lo fundamental. Él lo va a ocultar y nos va a dejar lo que vendrían siendo los servicios de aplicaciones que nosotros instalamos. Bueno, aquí nosotros podemos escoger uno a uno qué servicios queremos quitar. Yo puedo ver aquí un poco por encima y bueno, ya veo que yo había desinstalado lo que vendría siendo Riot Games y está aquí en servicios. Entonces, bueno, me imagino que si a ustedes les ha pasado algo así, como desinstalar un programa, un juego y aún está aquí en servicios, pues todo mal, porque van a tener que quitarlo totalmente, en plan deshabilitarlo, que no esté habilitado para que no esté incomodando pues a ustedes, ¿no? Bueno, vamos a buscar otros más aquí que yo tenga. En mi caso yo creo que yo ya he quitado lo suficiente y los he eliminado con un programa que utilizo para eliminar programas. Después que ustedes terminen de deshabilitar los programas que ustedes necesiten quitar porque no los usan, bien, le vamos a dar en aplicar y le vamos a dar en inicio de Windows. Si tiene Windows 7 ya aquí de por sí te va a aparecer una ventana, vas a poder deshabilitarlos y todo fino. Pero en caso de Windows 10 en adelante, nos va a aparecer este enlace donde nos va a abrir el administrador de tareas y vamos a tener toda esta cantidad de programas que también tienen servicios y también se ejecutan en segundo plano y bueno, por ende nos quitan rendimiento. Lo que vamos a hacer es uno por uno, de la manera más tediosa posible, vamos a tener que deshabilitarlo. Y bien, ya todos estos están deshabilitados. Recuerden que esto no va a eliminar los programas, no les va a hacer ningún tipo de daño a estos programas, simplemente que no van a estar iniciándose junto con tu computadora. Ya tú los puedes iniciar aparte cuando los necesites. Y bueno, no hay ninguna clase de problemas con hacer esto. Lo único que vamos a hacer es, ya una vez deshabilitado, vamos a cerrar esta ventana. Y por último, vamos a darle una ojeada. Vamos a ver cuántos procesos tengo ahora para cuando yo reinicie, ver qué cambio dio, ¿ok? Bueno, aquí están viendo que tengo 265 procesos, debería haber menos después que demos la reiniciada a nuestras computadoras, así que vamos a intentarlo. Aquí vamos a dar en aceptar y nos va a decir que reiniciemos. Ustedes van a reiniciar, yo también ahora, y ya con todos los pasos que hemos aplicado he quitado por lo menos el 50% de los procesos que tenía esta computadora.
Como pueden ver, ahora mismo tengo 129 procesos, 128, contando que el programa que uso para grabar también utiliza procesos. Y pues bueno, quiero decir que esto no es todo. Hay maneras de bajar esto aún más y dejar simplemente 50 o solamente los procesos esenciales. Pero esto no es algo que vemos en este video y pues quiero que vean otro video a continuación que estarán viendo justo ahora. Forma épica de terminar. In nomine Patris et Spiritus Sanctus.